Ok, sean bienvenidos a esta clase más de este módulo sobre perspectivas y geometría visual para el dibujo profesional. En este caso hablaremos sobre planos inclinados. Esa será, por decirlo así, nuestra guía definitiva. Para empezar, hay algunas cosas que necesitas saber. Y es que, como sabemos, en el dibujo existen ciertas reglas según en qué perspectiva estemos dibujando, pero los planos inclinados de alguna forma rompen las reglas normales de la perspectiva. Y en lugar de ir a los puntos de fuga tradicionales, crean sus propias reglas. Por eso es importante que los entendamos a fondo. Y esa es la intención de esta clase. Así que quiero que veas tu pantalla y observes los objetos que estarán apareciendo. Si te das cuenta, no todos son simplemente cajas o volúmenes que respetan la forma de sus envolventes, sino que todos estos tienen planos inclinados. Y como podrás notar, pues los planos inclinados no son congruentes con las líneas rectas que están directo hacia los puntos de fuga. Bueno, pues para que lo entiendas mejor te lo explicaré en esta lámina de 2 puntos de fuga para que lo entiendas por medio de un buen ejemplo gráfico. Ok, como puedes ver ya tenemos dibujado un plano horizontal cuadrado. Este plano se encuentra totalmente perpendicular a nuestro punto de vista, es decir, está paralelo al piso. No tiene ninguna inclinación, simplemente se ve así por efecto de la perspectiva. Pero, ¿qué pasaría si nosotros le añadiéramos inclinación? Bueno, pues como ejemplo voy a utilizar esta cigarrera. Esta cigarrera se abre. ¿Y qué pasa cuando se abre? Pues se separa en 2 planos, ¿no? Tenemos el plano de la tapa de arriba y el plano de la tapa de abajo. Quiero que pongas atención a cómo se da el movimiento, ya que esta cigarrera la utilizaremos como el ejemplo más claro para explicar los planos inclinados. Entonces, por favor, pon atención. Ok, pues imaginemos que ese plano que dibujé es mi cigarrera. La tengo ubicada más o menos de esta forma y entendiendo nuestro plano en el papel como una representación de la acción que hacen las tapas de la cigarrera, podemos entender el fenómeno y replicarlo en muchos otros dibujos. Así que comenzaré explicándote algunas cosas base para dibujar planos inclinados. Para empezar, con inclinar un plano nos referimos simplemente a tomar un punto o una arista como eje y a partir de ella comenzar a inclinarlo, tal como lo estoy haciendo en este momento con la cigarrera. Es como si estuviera atornillada de un lado y girara sobre ese lado, tal como las manecillas de un reloj. En este caso lo voy a abrir para que lo puedas notar mejor. Puedes ver que tiene un punto base y la tapa de abajo se quedó fija, mientras que la de arriba se está girando en torno a la arista de enfrente. Y puedes ver cómo pues, esta cara a medida que gira pues va cambiando su inclinación. Ese es el fenómeno que te quiero explicar, ya que aunque pienses que es a lo mejor algo muy simple, en realidad tiene su complejidad. Este movimiento de separación angular es precisamente el fenómeno que quiero que entiendas para que lo puedas replicar en tus dibujos y utilizarlo para construir formas más complejas. Así que volvamos a nuestra lámina. Como habrás visto, tengo mi punto de fuga 1 a la izquierda y mi punto de fuga 2 a la derecha. Ahora, como te dije hace un momento, en esta clase de inclinación al final solo existe una separación angular como diferencia. Por tanto, debemos definir una arista como eje de rotación. En este caso pues será mi arista de enfrente y, por decirlo así, mi arista de atrás será la que la siga. Es importante aclarar que la arista de atrás sí va a cambiar de ubicación, pero la de enfrente no. Por tanto, trazaré un eje sobre la arista de enfrente para que lo entiendas mejor. También marqué la arista de atrás porque esta, además de nuestra arista de eje, será la única que seguirá respondiendo al mismo punto de fuga, en este caso nuestro punto de fuga 1 que se encuentra del lado izquierdo, ya que en teoría se encontraría totalmente paralela a como se encontraba antes de la inclinación. Sin embargo, por efectos de perspectiva, pues esto se verá alterado, pero al final lo podemos entender como que seguirá respondiendo al mismo punto de fuga. Entonces, algo que quiero que recuerdes es que la base de rotación en la perspectiva será también la elipse. Entonces voy a trazar mi eje mayor. En este caso utilizaremos la primera arista como eje menor y el eje mayor será esta línea perpendicular que acabo de trazar. Voy a dibujar una elipse y perfecto. Algo que quiero que entiendas es que esta elipse debe abarcar dentro de sus bordes el plano completo a rotar. Esto nos garantizará que básicamente esté cubriendo la misma distancia que ocupan estos planos, es decir, que el nuevo plano rotado sea del mismo tamaño. Ahora en este par de elipses, que como recordaremos una está siguiendo a la otra, por lo tanto debería aplicar la misma regla para ambas, simplemente ubicaremos una línea de rotación sobre ella y la misma sobre la otra, y estas 2 líneas las uniremos con una arista superior, de esa manera obteniendo nuestro plano inclinado tal como puedes ver en pantalla. Ahora, estos planos inclinados, si te puedes dar cuenta, al final siguen a un nuevo punto de fuga.
Ya los hice más extensos y llegan al final a ese punto de fuga que se encuentra en la esquina superior derecha. A este le llamaremos punto de fuga de plano inclinado. Ahora, una nota que quiero hacer, pero que por razones de espacio no pude representar del todo, es que este punto de fuga de plano inclinado al final se extiende y converge justamente en una línea perpendicular a nuestra línea de horizonte y sobre la cual también se encuentra nuestro punto de fuga derecho, es decir, nuestro punto de fuga 2. En este caso lo puse más cercano hacia este lado porque no me permitía la hoja, pero esta arista que estoy trazando debería coincidir perfectamente con nuestro punto de fuga 2. Es decir, los dos puntos de fuga que tengo del lado derecho deberían caer sobre esta línea vertical que tracé en color rojo. Como puedes ver, las dos aristas que sufrieron el efecto de inclinación ahora dejarán de seguir a los puntos de fuga que teníamos trazados al inicio y solo seguirán a este. Esto mismo pasaría si nosotros hubiéramos decidido tomar como inclinación el lado contrario, es decir, nuestra arista que representa el eje la hubiéramos usado como arista trasera y la arista que usamos como arista trasera fuera nuestra arista de eje. Ahora, como podrás ver, hay un punto en el que nuestro plano inclinado no se podrá ver, y es que la perspectiva jugará de manera que estaremos viendo solo el lado correspondiente al grosor de nuestro plano inclinado, tal como es en este segundo plano que tracé abajo. Esto también es válido en algunas perspectivas de dibujo, pero por fines didácticos en este caso trataré de olvidar esos planos que desaparecen por el efecto de la perspectiva. Me enfocaré en hacerlos un poco más radicales para que puedas entender más cómo se ven y cómo se representan. Bien, pues ahora que entiendes perfectamente que un plano inclinado paralelo a las líneas de fuga desaparecerá, vamos a hacer un plano más radical también ubicado hacia abajo. Una vez más, por la inclinación de este plano no podremos representar la intersección entre el punto de fuga de plano inclinado y nuestra línea vertical que conecta a todos los puntos de fuga del lado derecho, pero es importante que recuerdes que todos los puntos de fuga de plano inclinado siempre convergerán sobre una línea vertical que coincide con nuestro punto de fuga natural del lado derecho, es decir, con el que tenemos representado en este caso como PF2 y que teníamos desde el inicio en nuestra plantilla a dos puntos de fuga. Una vez más, te pondré aquí una representación de nuestro punto de fuga, pero recuerda que al final debe estar sobre esta misma línea. Como siempre, no olvides que la mejor referencia sobre qué tan extensa debe ser cada arista de tu plano inclinado será la elipse. Procura trazar la elipse, ya que al final la elipse representa ese giro circular, solo que en este caso pues de forma elíptica por efecto de perspectiva. Por lo general basta con que traces una elipse, en este caso la de enfrente, pero a lo mejor en el futuro pues simplemente basta con que medio traces con muy poca calidad de línea una elipse de atrás, o quizás simplemente con puro ojo ya sepas más o menos qué tan largo debe ser tu plano inclinado. Pero mientras vas practicando, por favor, incluye siempre las elipses, te serán de muchísima ayuda, ya que cuando no calculamos qué tan largas deben ser estas aristas, alteradas por el punto de fuga de plano inclinado, a veces obtenemos cosas un poco extrañas y desproporcionadas que arruinan totalmente nuestro dibujo. Bien, para concluir con esta explicación, quiero que mires la cigarrera. La voy a ubicar de una manera más o menos similar a cómo está nuestro plano y voy a abrirla. Ok, como puedes ir viendo, poco a poco se va moviendo esta tapa de arriba. Trata de dejar fija la tapa de abajo y aquí puedes observar con más precisión el fenómeno. Al final, nuestras dos aristas correspondientes a la arista de rotación se mantendrán de forma paralela siempre, tal como las otras, pero estas no cambiarán en nada su inclinación. Mientras tanto, nuestras aristas, en este caso que llamaremos verticales, y que seguirán al punto de fuga de plano inclinado, van a cambiar su ángulo respecto a la arista correspondiente a la tapa de abajo, tal como pudiste ver en este ejemplo que dibujé en la lámina. Bien, para que puedas entender mejor la importancia de estas elipses, haré en este caso un ejercicio similar de plano inclinado, pero esta vez extenderé las aristas inclinadas hacia una línea recta, en lugar de hacia una elipse que represente la circunferencia del giro.
De esta forma podrás ver cómo nuestro plano inclinado, al no seguir esa forma elíptica para definir sus límites, perderá toda proporción que lo describía. Ok, como puedes ver, los nuevos planos que tracé, a medida que se van inclinando y se vuelven más verticales, se vuelven más largos también. Este plano es claramente más largo respecto a su arista inclinada en comparación con el plano inicial que habíamos colocado de manera horizontal, el cual claramente era un cuadrado y este nuevo plano pues ya es un rectángulo. Y si lo seguimos haciendo más inclinado, sin enfocarnos en este elipse, simplemente utilizando una línea recta como referencia, bueno, pues al final tendremos una figura totalmente diferente, tal como en este último que dibujé. Ahora, por el contrario, si utilizamos nuestra elipse tal como se explicó hace unos minutos, pues respetaremos totalmente las proporciones de este plano. En este caso voy a trazar mi elipse de inclinación sobre esta cara y sobre la arista paralela. Aunque debes recordar que igual con suficiente práctica ya solo será necesario que traces una elipse o incluso en algún punto ninguna. Ahora trazo mi nueva arista inclinada de ambos lados y conecto. Como puedes ver, conservó perfectamente las proporciones. Sigue siendo un cuadrado. Simplemente se ve un poco más grande, pero eso es por efecto de perspectiva, ya que debemos recordar que mientras más cerca esté el objeto, el volumen o la cara de nuestro punto de vista, es decir, de nuestro plano de cuadro, más grande se verá. Y eso claramente también aplica aquí, pero respetó totalmente las proporciones. Este fenómeno en el que parece que incrementó de tamaño un determinado volumen por acercarse a nuestro punto de vista, te lo mostraré con estos plumones de la manera más fácil. Simplemente observa cómo inclino un poco el plumón verde. Como puedes ver, pareciera más grande su lado de la tapa, pero en realidad sigue siendo la misma figura, es simplemente el efecto de la perspectiva que por cercanía hace parecer esta parte más grande. Lo mismo aplica con nuestros planos inclinados y con cualquier volumen que dibujemos en perspectiva cónica. Ahora que lo entiendes, vamos con un ejercicio. Bien, pues nuestro primer ejercicio será muy sencillo y es una excelente manera de repaso para quienes se quieran enfocar en el sketching de diseño industrial, ya que se tratará de nada más y nada menos que cajas. Literalmente dibujaremos cajas, pero con cajas me refiero a cajas de empaquetado, packing page. Simplemente serán cajas que se estarán abriendo, porque como sabes, cada caja en la que viene algún producto nuevo, pues por lo general suele tener una tapa que gira y se abre. Y estas tapas son la oportunidad perfecta para practicar nuestros planos inclinados. Ok, para empezar tenemos esta caja de forma rectangular. En este caso yo quiero que la apertura se dé justo por la mitad, es decir, las tapas de la parte superior se abren exactamente a la mitad. Una hacia enfrente y otra hacia atrás. Para esto comenzaré trazando mi elipse, ya que esta me ayudará a definir qué tan largo será nuestro plano inclinado. Debemos recordar que siempre nuestro eje menor será el que conecte las dos elipses para dibujar una forma cilíndrica. Por tanto, en este caso, la arista trasera superior la aprovecharemos como eje menor de mi elipse y el eje mayor simplemente será perpendicular a esta arista. Ahora que ya tenemos las elipses, pues simplemente conectamos estos aristas de inclinación y tenemos nuestra tapa lista. Voy a añadir un asurado para que puedas ver mejor el volumen que estoy tratando de representar en este dibujo. Ahora, como nota, recuerda que al final pues podemos aprovechar estas elipses para representar otros escenarios en los que nuestras tapas quizá estuvieran abiertas de otra forma, como es este caso en que la tapa se encuentra hacia abajo. Hacemos nuestro asurado con diferente intensidad en cada cara en relación a cuánta luz debería estar llegando a esta. Y finalmente me apoyaré de este marcador para hacer ver mejor la forma de la caja. Pues finalmente logramos representar la apertura de una caja. Te recomiendo mucho que estés practicando este ejercicio abriendo cajas de diferentes dimensiones en múltiples ángulos y quizá incluso en diferentes perspectivas. Te ayudará mucho a entender los planos inclinados. Por favor, llena varias láminas y hojas con este tipo de dibujos. Como nota, recuerda hacerlo en hojas de reuso o quizá de algunas libretas que ya no ocupes, pues al final solo son ejercicios de práctica. Ok, ya como último ejercicio de esta clase, vamos a subir un poco el nivel y llevar nuestros planos inclinados a otro punto. En este caso,
A este ejercicio lo llamaremos fragmento de cuadros inclinados, y en mi opinión es uno de los mejores ejercicios que puedes hacer para practicar tus planos inclinados. Como puedes ver, empezaremos con un hoja en blanco, nos olvidaremos de esa plantilla de 1, 2 o 3 puntos de fuga y lo haremos todo en papel blanco. Y trazaremos sobre este un plano cuadrado. Puedes empezar de manera vertical, horizontal o quizá ya inclinada. En este caso yo empecé de manera horizontal para que puedas entender un poco mejor cuál es el proceso. Simplemente a partir de uno de los bordes de este plano inicial trazaré otro con una diferente inclinación. Lo marcaré y a partir de este nuevo pues trazaré otro. Y así iré creando un entrelazado de muchos planos inclinados en diferentes ángulos de inclinación. Esto, aclaro, no solo lo haré a partir de una sola de las aristas de mi cubo, sino lo haré hacia los otros lados y hacia atrás, y así irás explorando múltiples ángulos de inclinación para estos planos. Créeme que es un increíble ejercicio para practicar lo que vimos en esta clase. El objetivo es que termines teniendo un entrelazado similar a este. Solo trata de hacerlo un poco más lleno de lo que yo lo hice. En este caso traté de no saturar tanto la hoja para que pudieras ver qué fue lo que hice con cada plano. Como dato, si logras hacer bien este último ejercicio, ya estarás dentro del 10% de dibujantes en perspectiva. No olvides practicar. Nos vemos.